Hola amigos y amigas, bienvenidos a la guarida, soy Doc Time y estamos aquí preparando la máquina del tiempo, cargándola con el plutonio para realizar un hermoso viaje. Sí, vamos a hacer este viaje un personal toy, vamos a volver a Buenos Aires, vamos a ir a las navidades del año 1980. Donde yo era muy pequeñito y le pedí a Papá Noel. En ese momento, porque vi en un anuncio que me explotó la cabeza un juguete que se llamaba Skidoodle. Sí, un juguete rojo con un aro que se podía mover y se podía dibujar. Impresionante para la época. Se lo pedí a Papá Noel y misteriosamente, y no sé por qué, pero me lo trajo. Así que vamos a viajar a ese verano del 1980 caluroso del pepino para ir a buscar ese hermoso juguete. Así que Chubi, dale a la intro y nos vemos. Chao. Acá lo tengo, al Skidoodle, la máquina de dibujar. Muy bien amigos y amigas, aquí lo tenemos después de ese viaje de 40 años. Lo tenemos aquí con su caja. No me recordaba cómo era la cajita. Ahora se me vinieron a la mente todos esos recuerdos hermosos. Miren qué precioso. Skidoodle, The Amazing Drawing. Skidoodle, Skidoodle, la máquina de dibujar. Ahora me recordé la canción del comercial. Bien, 40 años que no te veo. Skidoodle. Precioso. Me había olvidado todos estos dibujos y estos diseños que se podían hacer. Era bastante difícil dibujar sobre él, pero bueno, en ese momento era mágico. Vamos a abrirlo, a sacarlo de su cajita que está acá. Precioso. Qué grande, era más chico. Acá lo tenemos. Vamos a hacer un poquito de cultura y vamos a ver de dónde proviene este hermoso juguete. Este juguete nace en 1976 por la marca Hasbro, que creó un híbrido entre el Spirograph y el Etch and Sketch. Dos grandes juegos que venían desde mucho antes de 1976. Lo que hizo Hasbro fue unirlos. Así que vamos a ver un poquito porque me dirán qué es el Spirograph y el Etch and Sketch. Así que vamos a ver un poquito de cultura. Para hablar del Spirograph nos vamos a 1820, sí, aquella época donde no había ni velas casi, donde un personaje inventó un artilugio con el cual se podía hacer elaborados diseños de dibujo. Pero no fue hasta 1900 cuando se empezó a utilizar como un juguete, el cual estaba basado en unos engranajes donde se colocaba un lápiz y se podía hacer unos elaboradísimos dibujos hermosos, que se denominaba Marvelous Wondergraph. Pero no fue hasta los años 60 donde el ingeniero Dennis Fisher, sí, el de los juguetes Fisher, presentó en la feria de Nuremberg, mezclando otro famoso juguete, una ruedita de un mecano, un lápiz y una base donde podía girar, que si nos queda plutonio en algún momento vamos a ir a buscarlo también, porque es muy curioso. Así que ese era el Spirograph, que lo dejamos aquí. Y por el otro lado estaba el Etch and Sketch. Sí, era un juguete que tenía forma rectangular como una tablet moderna, pero con una pantalla completamente color oro que estaba hecha de polvo de aluminio, que si se abría eso y no inhalabas era un poquitito venenoso. Y simplemente tenía dos perillas las cuales se podía mover hacia la derecha, izquierda y hacia arriba y abajo. Y con ese simple movimiento se podían crear unos dibujos impresionantes. Solo algunos. Un ingeniero de diseño industrial, porque yo con eso no podía hacer ni una simple letra. Pero les voy a dejar aquí unas imágenes para que vean lo que se puede llegar a hacer. Verdaderas obras de arte.
Y juntando estas dos ideas, nace el Skidoodle, el cual presenta la pantalla con polvo de aluminio de color oro, presenta unas plantillas para poder colocarlos y hacer el diseño y una rueda la cual se puede ir girando punto a punto para que copie ese mismo diseño varias veces en otras posiciones. Y lo único que teníamos que hacer era mover esta especie de joystick, el cual tenía un lápiz por dentro que borraba el polvo de aluminio, lo cual se generaba un dibujo, que ahora lo vamos a ir a ver más detenidamente y más detalladamente. Pero antes vamos a ir al momento retro, así que Chubi, dale a ese anuncio que me voló la cabeza en el año 1980 y me hizo pedírselo a Papá Noel. Dale, Chubi. ¿Sabés quién es Papá Noel, Chubi? Ni idea tenés. And you can draw those days, those daily wear, those daily toys with your Skidoodle. You can stop by drawing in one place, starting in another. You can make a great design on draw whatever comes to mind. Oh, it's Skidoodle, and you can draw those daily things, those daily wear, those daily toys with your Skidoodle. Skidoodle comes with 12 different design discs from Hasbro. Así que nada, amigos y amigas, aquí lo tenemos. Así lo ven desde cerca y lo vamos a estudiar un poquito. ¿Ven cuando lo muevo que hace ruido? Era porque adentro tenía como unas piedritas que lo dábamos vuelta y servía con este movimiento para borrarlo. Excelente. Skidoodle, todo de plástico. Tiene 12, 6 de un lado, 6 del otro. 12 plantillas. Vamos a dejar aquí para que las veamos ver. Algunas tienen una forma un poco extrañas, pero bien. Esa es la imaginación de cada uno. Y con esto, estas 12 plantillas, podíamos ser unos excelentes diseñadores gráficos. Seguramente muchos diseñadores gráficos empezaron su carrera después de haber conocido este precioso juguete. Así que vamos a ver estas 12 plantillas cómo funcionaban. Vamos a colocar una fácil, el círculo. Se colocaban aquí y con esto se dibujaba la figura, que en este caso es una especie de círculo, parece un limón. Entonces hacíamos una, girábamos un punto, otra, girábamos otro punto, otra, girábamos otro punto y así sucesivamente. Y voilà, se generaba este precioso dibujo. Me recuerdo cuando veía esto recién terminado, me encantaba. Se lo iba a mostrar a mi mamá y a mi papá la obra de arte que había hecho. Precioso. Y para borrarlo, damos vuelta y funciona. Evidentemente tenemos pasado ya más de 40 años. Y así todo bastante bien. ¿Ven lo que les decía? Miren este color que está acá. Es porque se está saliendo ese polvo de aluminio venenoso. A ver qué gusto tiene. Riquísimo. Así que vamos a poner aquí. Muy bien, amigos y amigas, eso ha sido todo hoy. Los dejo aquí con el hermoso Skidoodle y yo me voy a hacerme un viajecito. Así que nos vemos la próxima semana. Chao.